Lamentablemente tenemos que hablar de que en el país se siguen dando gran cantidad de accidentes de tránsito por día. Venimos de un fin de semana de recambio que todavía se está produciendo. Fin de semana que dejó 6 muertes a manos de las rutas en nuestro país. Muertes que se dan no solo en momentos de intenso tránsito por las rutas, sino a veces, la verdad, en situaciones que parece increíble, como por ejemplo lo que pasaba hace un mes, recuerdan ustedes, con ese auto que iba esquivando y era filmado por un conductor que iba por detrás. Nosotros estamos con Fernando Solesio, abogado especialista en violencia vial. Gracias por venir. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, bien. Lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires sigue estando a la cabeza, ¿no?, de la protagonista de accidentes de tránsito en el país. Exacto, sí, sí. Cuando hablamos de números... Cuando hablamos de números, indudablemente estamos hablando de sumas muy elevadas, ¿sí? Lamentablemente, y en general en las estadísticas siempre vemos volcados los números en cuanto a la cantidad de muertos por año, pero también nos olvidamos un poco de la cantidad de lesionados que surgen de los siniestros viales, cosa que es realmente para preocuparse y bastante, porque la gran pregunta es si tenemos lugares especializados también como para que toda esta gente, producto de una lesión de tránsito, pueda rehabilitarse. El costo que lleva obviamente ese tipo de rehabilitaciones, que en general son muy largas. Eso en las estadísticas no se ve. Solo vemos cuántos muertos hubo en el año, pero no realmente la cantidad también de lesionados, que generalmente es más la cantidad de lesionados que la cantidad de muertos. De a poquito se va viendo como que hay un leve descenso, pero falta muchísimo, falta muchísimo. Hay países... Sí, perdón. No, yo pensaba, digo, ¿por qué es tan difícil cambiar lo que tiene que ver con lo jurídico respecto de esto, ¿no? Porque hoy parece que todas las sanciones para aquel que produce un desastre, yo recordaba recién el caso del que se está cumpliendo un mes mañana, de este auto que iba esquivando otros, era firmado por otro por detrás, el que iba por detrás llamó a la policía. Bueno, ustedes recuerdan seguramente las imágenes y lo lamentable de escuchar a esa persona que desesperada filmaba lo que pasaba solo a metros, y esta persona terminó matando a otra, ¿no? Uno dice, no pasa nada en su casa. Sí, no pasa nada. No. La Llena Barrios, por ejemplo. Sí, sí, hay infinidad de casos. Lo que pasa es que nuestro Código Penal hoy en día legisla lo que es el homicidio culposo o las lesiones culposas, que se ve agravado el monto de la pena en el caso de que se produzca por el conducir imprudente o negligente o antirreglamentario de un automotor. Pero en general todos estos hechos quedan en condenas en suspenso, no quedan bajo prisión las personas imputadas, y casualmente hay una reforma del Código Penal que introduciría un título dentro del Código que serían precisamente delitos viales. Eso ya tiene media sanción de senadores, está en diputados, esperemos que diputados lo trate, pero básicamente lo que hace esa reforma es muchas conductas que hoy son contravenciones, pasar semáforos en rojo, alcohol en sangre, excesos de velocidad. Lo que hace la reforma es incorporarlos y pasarían a ser ya delitos y agravan las penas del homicidio, lo que antes es el homicidio culposo. Entonces podemos llegar con penas hasta 12 años, donde indudablemente ya el imputado por alguno de estos delitos no quedaría en libertad, ya quedaría detenido, el cumplimiento de la pena sería efectivo, dejaría de ser en suspenso, y creo que es la única manera. Yo siempre digo que la aplicación del Código Penal debe ser lo último. Que se debe comenzar por educación, por prevención, eso es lo ideal. La educación para mí es clave, ¿no? Es clave, sin lugar a dudas. Hay mucha gente, lo hablábamos recién fuera de cámara, le decía que hay mucha gente que comete horrores en la calle, que ni siquiera cae en la cuenta de que cometió un error. Se cruza de carril y si vos le decís algo encima te dicen, ¿qué hice? No registra el error porque está acostumbrado o porque se sacó el registro como lo sacó. Porque no hay tampoco yo creo que debería haber, por ejemplo, un examen de manejo al que va a sacar el registro, a ver cómo maneja en la calle. Exactamente. No hay. No. Quizás es impracticable. El otro día yo fui a hacer el registro, a sacar el registro, y me decía la gente que hay 100.000 registros nuevos en el último año. Son 100.000 personas que sacaron por primera vez el registro. Me decía que hacen 1.000 registros por día. Tendrían que hacer 1.000 exámenes por día, en Buenos Aires nomás.
Entonces, como es medio impracticable, porque deberían ir a la calle a hacerlo. En la calle, ah, claro, en la calle. No, Pues, a ver, yo te hago no, pero digo el examen claro, en un lugarcito, en un lugar donde no hay autos, estacionar y demás, lo hace cualquiera. Sí, o la vuelta a manzana. Claro, cómo se mueve en, a ver, cómo cambia de carril, si pone el giro, si no pone el giro, qué hace en un cruce, si se mete, no se mete. Todo eso quizás es impracticable. No debería hacerlo. No debería hacerlo. Hay infinidad de países donde obtener la licencia de conducir es muy complicado. Es costoso y es muy complicado. En nuestro país, no. O sea, relativamente es sencillo. Pero, totalmente de acuerdo con el tema de la educación y la prevención. Ahí creo que son los dos núcleos donde hay que atacar. Pero si esto fracasa, indudablemente, cuando ya el hecho sucedió, no hay otra opción que aplicar el Código Penal. Pero aparte digo, el Código se aplica cuando ocurrió el accidente. O sea, a ver, el accidente, sí, más siniestro. llamado accidente, ¿no? Porque un accidente es otra cosa. Cuando hay un siniestro que se pudo haber evitado, el caso del que hacíamos referencia recién. Exactamente. Digo, cualquier persona debería ser consciente de lo que es el auto al momento de subirse, ¿no? Y si está mal utilizado, o si no estás en condiciones de subirte a manejar, y bueno, ahí la ley tendrá que caer. La ley tiene que caer y con todo su peso. No es un accidente ahí, se pudo haber evitado perfectamente. Ustedes fíjense que, por ejemplo, con respecto al alcohol en sangre, que últimamente en muchos de los casos que sucedieron, siempre teníamos el tema del alcohol en sangre. En nuestro país tenemos hasta 0,5 permitido. ¿Sí? Olvidémonos de profesionales. En otros países del mundo directamente es 0. Estoy hablando de España, estoy hablando de Paraguay, países que tenían una tasa muy alta de siniestros y que dijeron, señores, así no va más. El que conduce no bebe alcohol, es 0 y se acabó la historia. El plan, te digo en una cuestión básica, el plan del bebedor responsable, del conductor responsable, perdón, en España sobre todo, es muy fuerte. Cuando van a salir, que uno no toma. Y está elegido, bueno, hoy el conductor responsable sos vos, nosotros hacemos lo que queremos, vos no podés tomar. Sí. Y no toma, de verdad, acá no pasa nada. No pasa nada, inclusive fíjense que con esa política en España han reducido un 50% la cantidad de siniestros. En Paraguay, 50% es un montón. En Paraguay es muchísimo, en Paraguay otro tanto. Y acá, si vemos las cifras del 2009 a la fecha, ha descendido muy poquitito. Nada. Estamos hablando de cienes. Doctor Solesio, hay un proyecto de ley que cuenta ya con media sanción del Senado. ¿En qué varía respecto de lo que existe? Bueno, varía muchísimo porque pasa a incorporarse un título como delitos viales, cosa que no lo hay. Hoy solamente relacionado a esto tenemos el homicidio culposo o las lesiones culposas, nada más, dentro de delitos contra la vida. En este caso se incorpora un título que es precisamente delitos contra la seguridad vial, donde muchísimas conductas que hoy son contravenciones, pasar semáforos en rojo, excesos de velocidad, distintos excesos de velocidad de acuerdo a donde se generan cerca de un establecimiento escolar o no, en rutas, etcétera, etcétera. Y básicamente el tema del alcohol en sangre, cruces bajo paso a nivel. Sí. Todas esas conductas, si van acompañadas lamentablemente de una muerte o de una lesión, agravan ese homicidio o esas lesiones. Hoy en día no existe eso. Hoy es homicidio culposo y se acabó. Recordemos que homicidio culposo es aquella persona que cometió un homicidio pero que no tuvo intención de hacerlo. Tal cual, es por imprudencia, negligencia, no tuvo el dolo, que hoy en día es la famosa discusión. Por ejemplo, el caso del hombre de la camioneta que iba zigzagueando en la ruta. Sí. La discusión es, ¿eso es un homicidio culposo? O sea, ¿fue por imprudente? Sí. ¿O es un homicidio simple por dolo eventual? El famoso dolo eventual. Se tendría que haber representado lo que podía llegar a cometer y aún así se subió y no le importó. En ese caso estamos en un homicidio simple. Claro. En ese caso puntual, yo particularmente me inclino porque es un homicidio simple por dolo eventual. Claro. El 99,9% de la jurisprudencia dice que no, que eso es un homicidio simple porque fue imprudente. Con la reforma ya no discutimos más si hay dolo eventual o no hay dolo eventual. A ver, fijémonos, mató. Si está tan claro, ¿por qué se da tanta vuelta? Porque me parece claro y me parece que es así. Entonces, el sentido común dice que es como usted dice. Sí, lo que pasa es que, bueno,
dentro del derecho, obviamente, siempre digo que hay dos bibliotecas. Claro. Y en este caso, la biblioteca se inclina... La mitad para acá dice una cosa y la mitad para acá tal cual, dice la en estos casos, es que presta un poco a confusión también. Si logramos que diputados apruebe esta reforma, directamente se subsana toda discusión sobre el dolo eventual. Tal vez porque en definitiva todos nos subimos a un auto y todos, porque digo, matar con intención de matar y no todo el mundo, la gran mayoría, obvio, gracias a Dios, no tienen intención de matar. Ahora, subirte a un auto y tener que ser más responsable porque podés, por más que no quieras, provocar una muerte, es algo que nos exige la responsabilidad a todos. Entonces digo, ¿será por esto que sí, cuesta y ahí tanto? Es donde obviamente volvemos al tema de la educación. O sea, para que uno piense de esa manera, debe estar educado de esa manera. Si no lo educo, hoy en día un chico de 18 años sale del boliche, sale con 3, 4, 5 cervezas encima, no está educado, se sube al auto y conduce porque él cree que va a poder. Y volvemos a eso, si él cree que va a poder conducir y que no va a pasar nada, salgo del dolo eventual. ¿Ayudó en algo el scoring? A mi modo de ver, no. La verdad que no. ¿Pero por qué no se aplica bien? Más que nada. No se aplica bien. En estos casos, todo lo que... a ver, hay algo que es muy preciado para cualquier ser humano, que es la libertad. Sin lugar a dudas. A lo que uno más le teme es a perder esa libertad. Mientras hablemos de lo económico, que voy, pago una multa, o bueno, me secuestran el automóvil, voy, pago el acarreo, retiro el auto, me bajaron a ver cuántos puntos, no, pero todavía tengo tantos puntos más. Es como que si la persona piensa de esa manera es porque no es consciente, obviamente, y cuando pueda va a subir alcoholizado a manejar. Entonces creo que es algo que obviamente ayuda, pero hasta ahí. Yo creo que acá lo básico es apuntar a una educación, y una educación desde el colegio, desde la primaria, con los chicos, y que esos chicos el día de mañana ya vengan con toda una educación vial, porque si no, la verdad que lo voy a ver bastante complicado, ¿no? Por más que un parche acá, un parche allá... Tiene que ser de fondo, no tiene que ser una política de fondo, exactamente. Doctor Solicio, gracias por haber venido. Gracias, Fernando. Bueno. ¿Nos vamos a una pausa? Pausa y ya volvemos. Ya venimos, queda un ratito más.